La ola de violencia es imparable. Es un tema preocupante y lacerante y afecta a todos, pero principalmente a las mujeres. Ser mujer en el Ecuador se ha convertido en un factor de riesgo permanente. Todos los días vemos las noticias de cómo se acrecentan los femicidios de carácter atroces. Vemos cómo 1 de cada 4 mujeres ha sido violentada sexualmente. Vemos cómo miles de niñas son violadas y forzadas a ser madres. Vemos cómo cada 9 de 10 perpetradores de las violaciones son de los núcleos familiares o de relación de poder o relacionados. La misoginia y la ignominia deben ser enfrentados con decisión, con firmeza y con eficacia. Para eso los operadores de justicia deben contar con normas claras de cumplimiento obligatorio y en este enfoque justamente para proteger a la condición de la mujer. En estas reformas nosotros hemos propuesto y se han incorporado al debate varias situaciones justamente que van en esa línea, tanto en manera de contravenciones, donde se aumenta de 15 a 30 días. En el tema de delitos, en todo lo que tiene que ver con agresiones, violencia psicológica, física contra las mujeres y niños, que conllevan aumento de penas. Pero también algo es importante y nos ha llamado a la reflexión general y yo me sumo a esa reflexión. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Condenar a los victimarios, a los perpetradores o sentenciar a las víctimas, a las mujeres? Todos debemos respetar las convicciones, ya sean de fe, políticas, ideológicas de nuestros compañeros. No podemos imponer nada, eso lo tenemos claro, pero sí debemos tener claro que lo que uno tiene que ponderar es la libertad de decisión dependiendo también de las circunstancias. Esto no significa, compañeros legisladores, bajo ningún concepto, estar a favor del aborto. De hecho, yo no he escuchado a nadie aquí estar a favor del aborto. Yo no estoy a favor del aborto. Creo en la defensa de la vida, sí, en todas sus manifestaciones, desde la concepción también. Mi historia personal de vida me obliga a ser consecuente con ese mandato. Aquí lo que se está haciendo, y eso es lo positivo, es que se ha despenalizado el debate y vemos distintas corrientes tratando de encontrar un cauce que es proteger la vida, sí, de los niños, de los que están por nacer, pero también de las mujeres. Gracias a esa despenalización del debate, he tenido la oportunidad de conocer los testimonios de muchas mujeres que han sido violadas, por tanto, victimizadas y revictimizadas, que no tuvieron la oportunidad, porque se vieron vistas a un embarazo forzoso, de tener que continuar con el mismo, pese a que no lo querían hacer, porque existía el dogal, el temor de ser procesadas, judicializadas y finalmente encarceladas. Pero también de esos testimonios tuve la oportunidad de conocer el de un joven abogado que contaba que su abuela había sido violada y que él, en cambio, había dedicado su vida a proteger la vida de los demás. Los dos casos llegaron gracias a que en esta asamblea se ha podido escuchar las versiones de todas las partes. Pero ¿cuál es la diferencia, colega presidente, entre las mujeres victimizadas y el segundo caso? La primera no tuvo la capacidad de elegir y se vio forzada a continuar. Y la segunda sí lo pudo hacer y lo tuvo. Y yo saludo eso. Y yo saludo y veo positivo que sea una persona que es violada y que ha tomado la decisión de continuar con el embarazo, pueda tenerlo, pueda criarlo, que pueda darlo también en adopción. Lo que me parece que no tiene lógica, presentación, que es inhumano y que es injusto, es que tengamos que encarcelar a una mujer que ya fue violentada y ultrajada y que ahora encima tiene que irse presa. Por eso la discusión no es si se está a favor o se está en contra del aborto. Esa no es la discusión que nos lleva esta reforma puntual al artículo 150, sino de la libertad de decidir de las mujeres que han sido violentadas. No es posible
que una mujer que ha sido violentada sexualmente, físicamente, psicológicamente, se encuentre impedida por una norma que data de 1837, sí, a tomar una decisión que puede llegar a revictimizarla a ella misma? Al incluir el aborto como excepción por violación, no se está obligando absolutamente a nadie a tomar esa decisión. No se obliga a abortar. No se está legalizando el aborto bajo ninguna circunstancia. Se está despenalizando una conducta penal en vista de una razón humanitaria de la persona que ha sufrido un crimen al cual tenemos que sancionar y perseguir al perpetrador. Históricamente, para ser exactos, de 1930 han existido 2 excepciones al tema del aborto punible. Lo han conversado mis colegas legisladores. Uno es que está en riesgo la vida de la madre, y la otra que se refiere cuando existió una violación a una mujer, decía anteriormente, demente, ahora con discapacidad. Y quiero centrarme en esta parte porque aquí se encuentra una discriminación manifiesta. ¿Cuál fue la premisa? Y ojo que esto se mantuvo en el COIP del año 2014, posterior a la vigencia de la Constitución de Montecristi del año 2008, es decir, siempre han existido las excepciones. Pero ¿cuál era la premisa? De que la persona violada con discapacidad mental no había tenido la oportunidad de dar el consentimiento. Y yo me pregunto, ¿y la que no es discapacitada también tuvo oportunidad de dar el consentimiento? No. Por tanto, y en consecuencia, en tal virtud, no puede existir esa discriminación. Ninguna mujer violada da el consentimiento. Por tanto, no debería existir ninguna diferenciación en el tema. La ley, la norma, no puede hacer esa diferenciación. Por otro lado, he escuchado criterios muy respetables, en el sentido de que no existen mujeres en prisión por el delito de aborto por violación. Señores, más allá de las estadísticas, basta que haya una mujer que esté procesada y enjuiciada para que nosotros tratemos de encontrar una solución acorde a las normas internacionales, a nuestra norma legal, a la Constitución, al sentido común y a la realidad que están viviendo las mujeres en el Ecuador. Revictimizarlo sería por nosotros un acto inconcebible que no sería perdonable bajo ningún concepto. En nuestro país, lamentablemente, más allá que se ha progresado, se discrimina por todo, por raza, por credo, por filiación, por origen, nacimiento, por apellido de los padres. Aquí las mujeres son discriminadas por ser divorciadas, por ser madres solteras. Inclusive hay normas difusas que impiden que una madre soltera pueda adoptar. Ese es el marco práctico, no legal, que vivimos en el Ecuador. Y todavía nos hacemos la pregunta de que una mujer puede mentir para abortar diciendo que ha sido violada. Un minuto, asambleísta. En un país donde se etiqueta por todo, donde a todo el mundo le ponen una etiqueta como un pantalón. ¿Ustedes creen que uno va a ir adornando declaraciones de violación para ser motivo de un aborto? Yo me negaría a pensar eso de ahí. Y como se ha demostrado, inclusive dándole la razón a quienes dicen que las estadísticas no lo demuestran, resultaría que es un delito netamente de cumplimiento ineficaz, propio de una normativa y de una imputabilidad arcaica y draconiana. Y nosotros debemos estar por cambiar. Sí, y el cambio tiene sus enemigos, pero tenemos que hacerlo. Más cuando se trata de delitos flagrantes contra los derechos de las mujeres. Señor vicepresidente, es el momento de terminar con tan proterva injusticia. Nosotros no podemos criminalizar a las mujeres ultrajadas y violentadas. Es más, no podemos ser tan ruines que encima procesarlas, enjuiciarlas y encarcelarlas. Sí, es el momento en que debe prevalecer el respeto a la vida y la opción libre por sobre la imposición infame.